Así que feliz y hermoso día, amada. ¿Cómo está esta hermosa amada del Señor? Brillando más que el sol. Alaba, Padre. Mira, el mundo no sabe lo importante que es la Grey. O sea, el conjunto, el equipo evangelístico, unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad, ha sido llamado porque fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para oír la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios que llegue por medio de la fe en este evangelio, la justificación, para que Dios sea glorificado en nosotros. Esto tiene un acontecimiento trascendental. Pero este acontecimiento trascendental llega a través de el crecimiento espiritual de cada individuo. Por ejemplo, si todos nosotros a partir de hoy, no hablemos del ayer, hablemos desde hoy. Si desde hoy nosotros prestamos atención al regalo de Dios, que es su gracia, ¿verdad? Y nosotros vivimos por esa gracia, entonces nosotros en poco tiempo, porque primero hay que sembrar, la siembra, ¿verdad? La siembra en el terreno de Dios. Y eso va a ser, vamos a recoger del fruto del cual el sembrador, el cual es Cristo, ha sembrado en nosotros, que somos el Edén de Dios. Entonces, ¿qué siembra Cristo? La palabra. Si esa palabra germina en nosotros, y da buen fruto, entonces nosotros iríamos por buen camino. Mientras que la palabra que ustedes oyen por ahí en Pentecostal, Bautista, Presbiteriano, Testigo de Jehová, esa palabra no está dando un buen fruto. ¿Y por qué no está dando un buen fruto? Porque está escrito: por sus frutos los conoceréis. Y cuando te están hablando de un diablo, cuando te están hablando de un Dios te bendiga, cuando te están hablando de la adoración de las imágenes, cuando te están hablando de demonios y todo, y de pecado, de justicia y de juicio, no han comprendido los poderes del siglo venidero, no han comprendido la gracia de Dios, que es la que Dios nos está revelando por medio del amado apóstol Pablo. Por ejemplo, hay muchos apóstoles por ahí, ¿verdad que sí? De hecho, hay congregaciones donde te tienen más de 10 apóstoles, te tienen más de 10 pastores. Mira, pero cuando tú oyes la gracia del Señor, Pablo dice que eres el último de los apóstoles, que él fue escogido por Dios para traer un ministerio a los gentiles y traer las buenas nuevas de nuestra salvación. ¿De salvación de qué? ¿Del Espíritu? No del Espíritu, porque el Espíritu es salvo, siempre es salvo. De hecho, el Espíritu automáticamente, según Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, regresa a Dios que lo dio. Pero ¿qué se pierde? Se pierde el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es tu carne. Porque está el alma viviente, el cual es el cuerpo, y está el ser espiritual, el cual es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿nosotros andamos por la carne o andamos por el Espíritu? ¿De qué nos salva entonces la gracia de Dios? De no andar según la carne, ni satisfacer los deseos de la carne, sino andar por el Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos a qué hemos sido llamados. Hay muchas congregaciones, la gente entra en la congregación, sale de la congregación, ni siquiera se conocen entre ellos. ¿Es cierto o es falso? Pero Dios aquí nos ha ido llamando de uno en uno y haciendo familia. ¿Para qué? Bueno, con la intención de que todos estemos preparados para la buena obra de gracia. Porque la verdad es que esta gracia tiene que santificarnos. Ahora, si la gracia es para santificarnos y Dios perdonó nuestros pecados, ¿vamos a seguir en Él? ¿Vamos a seguir en la ley? ¿Vamos a seguir en los deseos de la carne? En ninguna manera. De eso se trata. Mientras que tú vas a la Fátima, a la católica, apostólica y romana, te dais 4 golpes de pecho, te confesáis con el cura y volvéis otra vez a tu vida afuera, normal, haciendo de la tuya. Y después el próximo domingo vais otra vez a la congregación, te volvéis a confesar, te volvéis a rezar 10 Padres Nuestros, 50 Ave María y 10 golpes de pecho y volvéis otra vez a tu vida. Eso es un círculo vicioso. Mientras vas a Pentecostal,
y te hablan que el problema que tenéis económico es porque el diablo te está acechando, o el problema que tenéis amoroso es porque los demonios te tienen envidia y todo lo demás, seguís en el mismo círculo vicioso. Y el problema no está ni el problema económico o el problema sí, el problema financiero económico o el problema de amor no viene porque haya un diablo, sino que nosotros mismos muchas veces somos culpables de esta leve tribulación momentánea. Entonces, las pruebas están ahí. Y Dios a todo el que llama, ¿verdad?, azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Así lo dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 5 al 11. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo la gracia de Dios, nosotros vamos acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Pero nosotros no podemos salir de aquí, después que Dios nos ha dado este banquete, y decir que no lo oímos. ¿Sí me explico? Y volver otra vez por la carne. No estás haciendo nada. Por ejemplo, cuando una persona va a estudiar a el colegio, va a estudiar a el liceo, va a estudiar a la universidad, cuando sale de ahí, de la universidad, debe salir graduado. Y si es economista, debe saber de finanzas. Y si es un doctor en leyes, ¿verdad?, debe saber entonces de términos legales. Y si es un doctor de corazón abierto, un cardiólogo, debe saber hacer una operación de corazón abierto. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, el asunto está que venimos a estudiar la palabra de Dios y salimos y seguimos siendo el mismo carnal. No. Eso no funciona. Eso es un círculo vicioso. Seguimos en lo mismo. Estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. ¿Qué debemos entonces hacer, ministro? Bueno, fíjate, vamos a prestarle atención a nuestro pastor. ¿Cuál es nuestro pastor? Nuestro pastor es Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos da? ¿Ve? Tenemos que ser imitador de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que ser imitadores de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo y como Cristo es imitador de Dios. Entonces tenemos que ser ejemplos, no a los demás, sino que primeramente a nosotros mismos. Sí vamos comprendiendo. Entonces está de más que nosotros nos congreguemos cada semana y de vez en mes y de día de reposo en día de reposo y sigamos teniendo nuestra vida carnal. Entonces le seguimos echando la culpa a los que están a nuestro alrededor. Desde hoy debiera de ser distinto. Desde hoy el sabio ve cuando va a hacer el mal y se aparta. Si yo voy a hacerle el mal a mi esposa, entonces yo tengo que apartarme de mi esposa. ¿Me entiendes? Porque si yo no soy para ella una ayuda idónea, yo no debo entonces de vivir con ella. ¿O no es así? Si yo no soy una ayuda idónea para mis hijos, entonces yo no puedo vivir con mis hijos. O sea, o vivimos para servir, o dejamos de vivir. Pero no podemos seguir sirviendo si no vamos a vivir para servir. ¿Sí me explico? Entonces no porque es la culpa de ella. No, la culpa es mía. La culpa es mía porque todavía sigo viviendo con ella. Y si ella ella a mí, para que las cosas funcionen, las cosas tienen que ser bien estables. Porque ¿a qué nos llamó el Señor? A paz. Por ejemplo, fíjate una cosa. El apóstol Pablo dice que el Señor da la orden para que la mujer no se separe del marido. ¿Verdad que sí? Pero si la mujer se separa del marido y está en gracia, tiene que quedarse sin casar. Y el marido puede buscarse otra mujer. En ninguna manera. Porque la única forma o la única causal de divorcio es que el hombre consiga a la mujer con otro hombre o que la mujer consiga al hombre con otra mujer. O sea, el adulterio es la única causal de divorcio. ¿Usted va comprendiendo? Mientras tanto no se pueden separar. ¿Eso es un matrimonio en qué? En gracia. Un matrimonio en desgracia es cuando el hombre o la mujer ya no se pueden soportar y simplemente terminan separados. Eso no es un matrimonio en gracia. Eso es un matrimonio en desgracia. ¿Por qué?
porque no hubo tolerancia, no hubo paciencia, no hubo mansedumbre, sino que en todo momento hubo tirantez, hubo desaveniencia, hubo contienda, hubo ira. ¿Me entiendes? Entonces, si se separaron, como dice el amado apóstol Pablo, si se separa el incrédulo, se separa, sepárese. Porque a paz nos llamó el Señor. Ahora, para que no hayan malos entendidos, ¿está mandando Dios a separarse? En ninguna manera. Más bien nos está diciendo a nosotros que seamos ayuda idónea de nuestra pareja. ¿Que seamos qué? Ayuda idónea. Que nosotros aprendamos a servir. La gracia es para los escogidos de Dios. Un escogido de Dios que entienda que vino a servir, ¿le hará amar al prójimo? En ninguna. Lo ayudará, lo protegerá, será agradecido. De eso se trata la gracia del Señor. De que nosotros más bien seamos más espirituales que carnales. Ahora bien, el estudio de hoy se llama La conducta y la misión de una iglesia en gracia. Fíjate, hablamos un poquito del grupo conyugal y de nosotros como personas. Ahora, imagínate tú como esposa del Señor. No debemos nosotros de hacer como esposa del Señor la ayuda idónea del Señor. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 33, cuando habla de cómo el hombre debe amar a su esposa, está hablando y poniendo el ejemplo cómo Cristo ama a la iglesia. ¿Dónde está Cristo? Si supongamos, yo hoy soy Cristo y llega la esposa a necesitar de mí, ¿cómo debo yo de tratarla? ¿Ah? Con amor, ¿me entiendes? No se me calle, porque en esta tertulia es importante que nosotros le digamos a Dios, estoy claro con lo que tú me estás diciendo. Porque ¿quién es nuestro pastor? Cristo. Entonces, si el pastor es Cristo, la palabra es de Él. Porque yo no escribí Efesios capítulo 5 del 21 al 33. Lo escribió Pablo por orden de Dios. Y él mismo aclara que el hombre debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Pero también le dice a la mujer, respete a su marido. O sea que la mujer debe respetar a la iglesia, a su esposo, el cual es Cristo. O sea, la iglesia debe respetar a Cristo, ¿sí o no? Ahora bien, en la conducta y la misión de una iglesia en gracia, la iglesia tiene que presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Si yo digo delante de mis hermanos, los presento a ustedes que están hoy aquí, a ustedes, y digo, mira, te presento al bendecido Rubén. Entonces, cuando yo te estoy presentando como bendito de Dios, es porque Rubén me refleja a mí la luz de Cristo que mora en él. Sí voy comprendiendo. Pero si Rubén es una persona carnal, una persona viciada con los deseos de la carne, entonces, ¿cómo lo puedo presentar a él yo como hijo de la iglesia, como hijo de Dios, como hijo del Altísimo? ¿Ah? ¿Lo puedo presentar así? No lo puedo presentar así. No hay una carta de recomendación. Y la carta de recomendación tiene que ser él, porque por sus frutos los conoceréis. Si me van entendiendo el propósito. Entonces yo, como ministro del Señor y como el conocimiento pleno de la gracia de Dios, yo tengo que decirle a ustedes que ustedes no son cualquier cosa. Que ustedes son la imagen misma del Dios viviente. Y el Dios viviente haría amar al prójimo. Entonces ustedes tienen que no hacerle amar al prójimo. ¿Sí me voy explicando? No es que van a pasar en 2 meses, 3 meses, 7 meses y ustedes vengan a hacerle un mal a alguno de ustedes o codiciar la casa de alguno de ustedes mismos. A menos que ustedes no se hayan conocido los 10 mandamientos. Pero si ustedes conocen los 10 mandamientos, no van a saber que no deben codiciar la casa de su prójimo. Tienen que saberlo, ¿verdad que sí? Y si saben eso, ustedes, conociendo que son la luz de Dios, lo van a hacer.
En ninguna manera. Precisamente ahí es donde está el pleno entendimiento. Y ahí es donde viene Pablo, diga Pablo, y te presenta como la esposa del Señor, limpia, pura, sin contaminación. ¿Por qué? Porque por tu fruto te ha conocido el Señor. Sí me voy explicando. Entonces dice que la conducta y la misión de una iglesia en gracia es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Tú eres hombre perfecto delante de mi Señor. Dios no te ve con defecto porque Él fue el diseñador. ¿Quién te está hoy diseñando? Fíjate, Dios hizo al primer Adán. ¿El primer Adán sería imagen y semejanza de Dios? En ninguna manera. Porque se halló en él pecado. ¿Me entiendes? ¿Habrá pecado en el Hijo del Dios Altísimo? En ninguna manera. Por eso Cristo sí es la imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos a Adán y tenemos al segundo Adán. En el primer Adán está todo lo malo, que es nuestra carne. En el segundo Adán está la vida eterna. Está Dios mismo manifestado en carne. Si usted anda según el Espíritu, no sería usted un ángel de Dios. No sería la misma luz de Cristo. No sería entonces usted un bendito del Dios Altísimo. Sí me voy explicando. Una señal. Para que usted vea quién es usted. ¿Dónde está usted? Ahora bien, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre. Eso que estamos haciendo ahorita es amonestar a los hombres. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, que es la sabiduría de Dios dada a Pablo, con una finalidad de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. O sea que nosotros hoy estamos diciéndole a la amada del Señor que con el comportamiento espiritual usted se presenta delante de Dios perfecto en Cristo Señor nuestro. Usted está viendo esta buena noticia. Está viendo quién es usted. Ahora usted tiene que cuidar esa salvación, ¿o no? Usted tiene que estar manteniéndose firme en el Señor. ¿O usted cree que no van a venir las acechanzas de su carne? El deseo de la carne. ¿Y usted va a andar por la carne o por el Espíritu? Entonces, esa es la conducta y la misión de una iglesia en gracia. Si usted es la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, usted no puede dar un mal testimonio. Usted tiene que dar un testimonio perfecto, agradable al Señor. Y lo que le agrada al Señor le agrada a los hombres. No lo que le agrada a los hombres le agrada al Señor, sino que lo que le agrada al Señor le agrada a los hombres. Ahora bien, la iglesia, en la conducta y la misión de una iglesia en gracia, habla sabiduría de Dios en misterio. No habla nada vano. Mire, a veces perdemos el tiempo en la amada del Señor, hablando de negocio, hablando de problemas, hablando de... No. La amada del Señor no habla nada vano. Aprovecha el tiempo. Usted sabe todo el conocimiento que usted adquiere en la gracia del Señor. Usted tiene que plasmárselo a otro. No solamente con la luz que sale de su presencia, sino con la luz que sale de su conocimiento. Toda la información que usted tiene, cuando usted se la transmite a un hermano, usted lo llena de sabiduría. ¿Sabía usted eso? Y ese hermano, cuando toma toda esa luz de conocimiento, ¿no? Y se llena de esa información, lleva esa sabiduría y le da ese conocimiento a otro hermano. Y eso son puntos que abundan en vuestra cuenta. Usted va comprendiendo. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esto, nosotros vamos por un buen camino. Porque resulta que muchas personas están en muchas congregaciones, más de 36 millones, algo así. Mira, de iglesias que están corriendo en esta buena batalla, que están corriendo en esta buena carrera.
Pero acuérdense que el que gana tiene que ganar legítimamente. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios serán probados. Usted va a comprender. Porque la misma palabra de Dios, por ejemplo, si viene un hombre y le dice a usted, no, porque sí hay pastor, y entonces usted por la misma palabra de Dios se va a los libros más antiguos y resulta que ahí dice ministro, porque Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y que el mismo Cristo dijo que no le llamaran a nadie en rabí, porque el rabí es Él. O sea que el maestro es Cristo. El único maestro, el único que nos puede enseñar la gracia es Dios. Más nadie. Nadie tiene el conocimiento de la gracia sino el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en las personas, no te puede aclarar esto. Y lo mejor de todo, que si la otra persona, el receptor, no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede recibirlo tampoco. Y como no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a clamar a Abba Padre. Porque dice en Gálatas 4:6 que Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el que clama Abba Padre. Entonces, cuando ya clamó a Abba Padre, ya recibió el Espíritu de Dios. Y luego recibe que el único pastor es Cristo. ¿Y qué es Cristo sino la palabra de Dios? Porque el Verbo se hizo carne en Cristo de Nazaret. Pero este murió o no murió. Y aunque resucitó después en tercer día, ¿qué se levantó? Sino su palabra y su poder, que hasta el día de hoy vive en nosotros y vive por nosotros. Cuando vamos conociendo todas estas cosas y acomodamos todo esto, vamos por buen camino. Y toda esa información que usted lleva a los hermanos, entonces ellos la reciben y llevan conocimiento a las naciones. Y tú lo haces luz para las naciones. Por eso dice en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 13, versículo 47, que así nos ha llamado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea que Cristo todavía está salvando en nosotros. Sí, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Sí, vamos comprendiendo. Amén, lo recibo. Ahora bien, en la conducta y la misión de una iglesia en gracia, habla sabiduría de Dios en misterio. Hoy hablo sabiduría, la que me dio mi Señor. Mi Señor, eres el misterio escondido de Cristo mi Salvador. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 7. Hay muchos que se preguntan, o sea, ¿por qué no todos podemos entender las Escrituras? Mira lo que dice aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, no predestinó para la gloria de los que reciben a cualquier apóstol por ahí. Los predestinó para la gloria de los que reciben a Pablo como el apóstol de gracia. Si una persona que reciba 10, 20 apóstoles, 50, no, el apóstol tal, esa persona no puede recibir los misterios de Dios. Porque el único que trae los misterios escondidos de Dios es el amado apóstol Pablo. Y Pablo por el Espíritu, por eso dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora bien, está Pablo hoy entre nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros hoy comprendemos por el Espíritu que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, que aunque Pablo murió allá, hoy se manifiesta por el Espíritu de Dios aquí. Porque esta palabra, ¿quién la escribió? Pablo. Y sigue por los siglos de los siglos. ¿O no es así? Ahora bien, la conducta y la misión de una iglesia en gracia enseña a los creyentes a llamar las cosas que no son como si fueran. No veas lo que se ve, sino lo que no se ve, porque estamos trabajando en el pacto de la fe. ¿En qué pacto estamos trabajando? De la fe. Bueno, esto quiere decir que no estamos bajo la ley, sino el pacto de fe. Israel buscaba su salvación siguiendo el pacto de la ley, por eso no la pudo hallar nunca.
hasta que ellos no crean en Cristo y en la resurrección de Cristo, y que el Cristo resucitado vino a cumplir lo que faltaba de las aflicciones del cuerpo de Cristo, el Nazareno, entonces Israel no puede comprender los misterios de la sabiduría de Dios. Igualmente los gentiles, sino a quien Dios se los da a conocer. ¿Ha sido usted llamado hoy para conocer estos misterios? Ah, bueno, entonces póngase la pila, porque usted tiene que ver las cosas como si no fueran. ¿Me entiende? O sea, lo malo, voy a explicarlo bien, no vaya a ser que por ahí vayan a hacer el mal, que es diferente a que algo te pase mal. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. ¿Verdad que sí? Bueno, todas las cosas que te acontecen te ayudan para fortalecerte. ¿Sí me explico? Te ayudan a crecer. ¿Para qué se caen los hombres, Eloy? Para levantarse de nuevo. Para levantarse de nuevo. Usted va comprendiendo. Entonces, cuando tú te caes, tú te levantas y tú sigues adelante. No dejas que eso te afecte, sino que te levantas y sigues con mayor fuerza. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, dice en Romanos capítulo 4, versículo 17: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, una persona le dice a alguno de ustedes: mi alma, ¿y ustedes por qué se llaman bendecidos y andáis prestando dinero, o andáis pidiendo comida, o andáis buscando tantas necesidades que tenéis? Bueno, resulta que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Confiando en quién? En Dios. Porque la bendición nuestra, el pan nuestro de cada día, no es precisamente la comida, sino la palabra. ¿Sí me explico? Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí nuestro pastor no es cualquiera. Aquí nuestro pastor es Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios nos llena de esperanza, nos llena de consuelo, nos llena de fortaleza. Usted va comprendiendo. Nosotros no somos cualquier cosa. Por eso Abraham a los 75 años se le dijo que iba a ser padre de mucha gente, y a los 100 fue que vino Dios y le dio a su hijo. A los 100. Y después a los 108 le pidió quitárselo. Y todavía él no se lo negó, porque sabía en su fe que poderoso era Dios para darle lo que le había prometido. Una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del ancho mar. ¿O no venimos nosotros por esa fe como hijos de Abraham? Nosotros somos constancia de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos el pago de esa promesa. Y esto por la simiente, la cual es Cristo. Así que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Somos los bendecidos? Yo lo recibo que sí. Por eso, y bendecimos a las personas diciéndole: bendecido, bendita de Dios, bendecida de Dios. Usted va comprendiendo, porque por nuestra boca sale la confesión del poder y la palabra de Dios. Así que por eso nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Y esa es la conducta y la misión de una iglesia en gracia. Enseña a los creyentes, la iglesia en gracia enseña a los creyentes a llamar las cosas que no son como si fueran. También enseña a conocer el bien y el mal que hay en la dicotomía de nuestros cuerpos. Desde el principio de la predicación en este ministerio hemos conocido el bien y el mal que hay en nosotros, ¿verdad que sí? Como para que no digamos: no, hice el mal porque el diablo me acechaba, o porque el demonio, o por la envidia. No, aquí no. Aquí tú eres el malo. Aquí yo soy el malo. Aquí, según la carne,
somos malos. Usted va comprendiendo. Por eso vamos de gloria en gloria para ser espirituales. Para que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros fortalezca esta carne y alumbremos todas las naciones. Seamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted va comprendiendo. Entonces, la conducta y la misión de una iglesia en gracia enseña a conocer el bien y el mal que hay en la dicotomía de nuestro cuerpo. Que somos dicotomía, alma y espíritu somos. Somos mente y corazón. Ya no pierdas la razón. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El cuerpo es un alma viviente. La gente piensa hasta el día de hoy que el alma es el espíritu. No. Alma es tu mente, tu forma de pensar carnal. ¿Ok? Alma es mente y cuerpo. Esto es alma. Espíritu es ser espiritual. O sea, que en tu corazón se mantiene el bello ser de Dios. Dentro de tus huesos. Desde ahí, desde donde se produce la sangre, desde ahí sale el espíritu, el poder, la fuerza, la llama de fuego de Dios para alumbrar todo tu esqueleto y todo tu cuerpo. Usted va comprendiendo. Por eso hoy los médicos dicen que el corazón tiene neuronas. Y muchas veces por ahí oímos a una madre que le dice a la hija que está sufriendo: no penséis en él, pensá con la mente, no penséis con el corazón. Porque en el corazón está toda la bondad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Pero en la mente siempre se mantienen los malos pensamientos. Por eso tenemos que llevar ese monstruo que está en nuestra mente hasta la planta de nuestros pies, que es la alegoría de Miguel el arcángel. Cuando usted ve a Miguel con la espada flameante en su mano derecha y con la balanza en su izquierda, está haciendo un juicio para que lo que está en la mente baje a la planta de nuestros pies, donde queda lo que nosotros conocíamos como diablo, los deseos carnales del hombre. Si vamos comprendiendo, me siguen ahí, muy importante. Entonces dice que el primer hombre Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Tal el primer hombre Adán, tales también los humanos. Tal el segundo hombre Adán, tales también los espirituales. Primero es lo terrenal, segundo es lo espiritual. ¿Por dónde ahora vamos a andar nosotros después de este conocimiento? ¿Vamos a seguir por la carne o vamos a andar por el espíritu? Yo lo recibo. Entonces dice que la conducta y la misión de una iglesia en gracia enseña a reinar a través de tu confesión. Si confío cosas buenas, si confieso cosas buenas me vendrán. No estaré lleno de penas, porque en gracia me verán. ¿Y cuál sería la conclusión cuando la persona tiene demasiado monstruo? En el momento hay muchos problemas. Bueno, no. Los problemas son diferentes a los deseos de la carne. Los deseos de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistad. Todas estas son deseos carnales, ¿verdad? ¿Qué hace el sabio cuando el sabio piensa? Génesis, te estoy durmiendo. Cuando el sabio piensa en hacer mal, ¿qué hace el sabio? Se aparta. No termina de hacer el mal, se aparta. ¿Por qué? Porque él sabe que el mal está en la carne. Entonces se activa el espíritu de temor a Dios. ¿Qué pasa con el espíritu de temor a Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, ¿qué hace el sabio cuando ve que va a hacer el mal? Se aparta. ¿Me entiendes? Porque dice, no es bueno caer en tentación. ¿Me entiendes? Y porque la tentación te va a traer problemas. Entonces tú te apartas del problema.
Entonces, la conducta y la misión de una iglesia en gracia, ¿será esta iglesia en gracia? Amén. Ah, bueno, si nosotros agarramos estos estatutos, estos mandamientos de Dios y ordenadamente los llevamos en el orden de Dios, entonces vamos por buen camino. ¿Me entienden? Y entonces podríamos decir, o Dios mismo podría decir, esta es la iglesia en gracia. Entonces dice, enseña a reinar a través de su confesión. Si confieso cosas buenas me vendrán. No estaré lleno de penas porque en gracia me verán. Por ejemplo, si usted va caminando y se le cae la cartera a alguien y usted la recoge y se la entrega al bendito o a la bendita de Dios que se le haya caído su cartera, ¿cómo queda usted delante de esa persona? Agradecido. Agradecido. Entonces, usted hizo cosas buenas y por esa cosa buena que hizo, usted tiene una recompensa. ¿Me entiende? Esa persona, mírate, como mínimo te voy a dar mi tarjetica o anota mi número. Y de pronto, mira, te pone a hablar con gente donde puedes hacer negocio, trabajo, cosas buenas te vendrán, ¿me entiendes? Porque hiciste cosas buenas. Ah, pero si te quedáis con la cartera, por ahí como hay muchos ahora que están haciendo, que están poniendo teléfonos para pedir después rescates y todo lo demás, te metes en problemas y la gracia te salva de esos problemas. ¿Por qué? Porque la gracia te enseña a no robar, a no mentir, a no codiciar la casa de tu prójimo, a no adulterar, a no fornicar, a no cometer homicidio, a respetar a los padres. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante eso. Entonces dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, los que están según la carne viven para muerte, ¿o no es así? Y ahorita, en este tiempo, amado, les recomiendo ponerse las pilas, porque dice que la gracia tiene un tiempo, y llegará el tiempo donde la gracia sea quitada, y buscarán la muerte, y la muerte no la hallarán. Mira, ¿qué hombre se quiere ahorita morir? Ninguno. Pero cuando la gracia ya no esté en la tierra, van a buscar la muerte. Imagínate tú cómo van a ser las cosas. Y la muerte no la hallarán. Por eso hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo perdido. Entonces yo invito a este grupo y a todos los que nos ven por el internet. Mira, no que yo vivo en China, yo vivo en Rusia, en Alemania, etcétera. No importa. Lo importante es cumplir con la gracia de Dios. Tú oyes estos estudios y tú te aferras que tú eres miembro del cuerpo de Cristo y miembro de la gracia de Dios. Y entonces tú andas y vives por esta gracia. Y eso te hace salvo. ¿Usted va comprendiendo? Amén, lo recibo. Entonces, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo bendito, los que reciben. Oído, muchos la oyen y no la reciben. Pero aquí dice el amado apóstol Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo bendito, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de justicia. Los que la reciben. Muchos van a llegar y van a pasar de largo, no la van a recibir. Yo les recomiendo que reciban todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la conducta y la misión de una iglesia en gracia está sometida en una unidad apostólica. Ciertamente para las congregaciones en el mundo hay muchos apóstoles, ¿sí o no? Pero para nosotros no. Nosotros tenemos el orden bíblico. ¿Usted me está comprendiendo? Nosotros tenemos el orden bíblico. Está Moisés y los profetas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara Cristo, ¿verdad? Cristo anunció que Juan el Bautista, el que lo presentó a él, era el último de los profetas. ¿Sí vamos comprendiendo? O sea, que está Moisés, los profetas, los apóstoles, ¿verdad? Y el apóstol de gracia.
están los apóstoles, los 12 apóstoles que representan las 12 tribus de Israel y que fueron levantados por Cristo de Nazaret para anunciarle a todo Israel que el Cristo había llegado y que con él se habían cumplido las promesas. Ahora, el otro, el que resucitó de los muertos, fue y buscó a Pablo, diga Pablo, el apóstol de los gentiles. Y Pablo, levantándose, fue y llevó todo el consejo de Dios, todos los misterios de Dios, hasta que llegara el otro, el que resucitó de los muertos, a levantar a Miguel, para que Miguel trajera todo el consejo de Dios, revelando los misterios escondidos del Padre. Si vamos comprendiendo, eso está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. No dice y otros, como si hablase de muchos, dice y otro edifica encima. Y ustedes miren, Mosca, cómo edifica. ¿Ven? Por eso dice en Hebreos capítulo 13 versículo 7 que observéis a vuestros ministros e imitad su fe. Mosca, como haya sido su conducta, e imitad su fe. Entonces es muy importante. Así que una iglesia con una conducta y la misión de una iglesia en gracia es tener el orden bíblico y estar sometida a una unidad apostólica, como dice en Romanos capítulo 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Es Pablo el apóstol que Dios envió? Mira cómo dice en el 1.5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Este es Cristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Yo tengo que oír a Pablo, el apóstol que Dios me envió, obedecer toda la fe, todo el consejo de Dios dado a Pablo, obedecerlo, y ahí yo estoy, ahí yo puedo decir, yo estoy bajo la gracia de Dios. Ahora bien, ¿todos hablan lo mismo? En ninguna manera, porque si no, Pablo no dijera en primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Hablará el pastor de la esquina lo mismo que hablamos nosotros? No. ¿Y el de la católica, apostólica y romana? ¿Y el de la pentecostal, bautista y presbiteriano? No hablan igualito. Pero Pablo dice, hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Pablo llama a todos los ministros a hablar una misma cosa? Bueno, porque unos están con Pedro, otros están con Juan, otros están con Mateo, Marcos, y otros están con los apóstoles puestos por ellos mismos. Entonces ninguno le está creyendo a Dios. Ellos están creyendo en Dios, mas no le están creyendo a Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. El delincuente se presigna para salir a robar, ¿verdad o no? Pero Dios dice, no robarás. Así que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El que le cree a Dios no roba. El que cree en Dios se presigna y piensa que le va a ir bien cuando salga a robar. No siempre le va bien. ¿Ustedes van comprendiendo? Ahora bien, la iglesia tiene una misión. La iglesia en gracia tiene la misión de obedecer al llamamiento de Dios. Tiene que obedecer al llamamiento de Dios. Por eso tiene que haber un cacique y los demás son indios. ¿Quién es nuestro cacique aquí? Cristo. Ese es nuestro cacique. Yo aquí, al igual que ustedes, vengo a ser un indio del Señor, a oír a mi cacique, a oír al Padre de los Espíritus. Porque esta palabra que yo traigo no es mía, sino del que me envió. Ahora bien, ¿tenemos nosotros entonces que irrespetar al ministro? No, en ninguna manera, porque el ministro
Oye lo que el apóstol Pablo escribió y oye lo que Cristo le dijo al amado apóstol Pablo. El que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Entonces, ¿qué hace el ministro? Para ser competente, no puede ponerse jerarquía para hacerse superior a ustedes, sino que como ministro competente es una ayuda idónea y se mezcla entre el pueblo como uno más del pueblo. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos de agarrar y abusar del ministro competente, desobedecer la palabra de Dios que le ha dado por el ministro competente o hacer de él un títere en la congregación. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Sí vamos comprendiendo. También está escrito en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 6, que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Será una cosa buena el respetar y honrar al ministro competente? Es una cosa buena y agradable delante de los ojos de Dios. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y yo entre vosotros he sembrado honra y gloria para Dios. Ahora bien, está escrito en Hebreos capítulo 13, versículos 16 y 17. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ciertamente cuando las cosas se hacen por amor no es un sacrificio. Sin embargo, el amado apóstol Pablo nos dice que Dios se agrada de que eso que para ustedes podría ser un sacrificio. Y que no nos olvidemos de hacer el bien unos con otros, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Está bien ayudar al prójimo? Ahora bien, también dice el amado apóstol Pablo, aquí en Hebreo, en el capítulo 13, en el versículo 17, obedeced a vuestros ministros competentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, o sea, por vuestros cuerpos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. Si ustedes se la pasan quejándose, o haciendo malos comentarios, o tratándose mal unos con otros, o tratando al ministro mal, ¿para qué van a venir si eso lo hacen en sus casas? Me explico. Porque los que vienen aquí buscan es la paz que da Cristo. Y si usted viene con esos pensamientos, Cristo no está en usted. Porque usted es carnal, no espiritual. Así que este no es su lugar. Este lugar es para los espirituales. Para los que se gozan con el amor y la paz que Cristo da a sus hermanos. Por eso Cristo en Hebreo, en el capítulo 2, dice que somos sus hermanos y que Él entregó su cuerpo por nosotros y que no vino por los ángeles del Señor, sino por la descendencia de Abraham. Ahora bien, si los hermanos llegan aquí más bien con tristeza, con angustia, con hambre o desesperación, buscando de Dios, y se consiguen con uno de ustedes, incompetente, haciéndoles más bien malas caras, tratándolos mal o peleando por un plato de comida, ¿qué están haciendo de bien ustedes por el hermano? ¿Serían ustedes espirituales? Ustedes no serían espirituales, no se engañen a ustedes mismos. Ustedes serían carnales. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios no está en vosotros. Porque cuando ustedes son moradas del Espíritu Santo de Dios, ustedes se gozan de hacer el bien. Y esa es la paz que trae Cristo. Vamos comprendiendo. O sea que este lugar no es un lugar para la carne, sino para el Espíritu. Para la paz. Para la paz. Porque la paz no se pide, se construye. Si vamos comprendiendo la conducta y la misión de una iglesia en gracia. Porque aquí las cosas van a cambiar. Y van a cambiar para bien.
Porque lo importante de esta congregación es que tú vienes aquí a estudiar. Tú vienes aquí a prepararte. Tú vienes aquí a aprender. La explicación. Ajá. Si tú vas a la universidad a estudiar economía, tú debes de salir un buen economista. Tú debes de salir un buen economista. ¿Ves? Tú no vas a ir a la empresa a llevarle a la empresa tus problemas para crear más problemas. O sea, la conclusión de este grupo, la congregación, es solamente para aprender la palabra de Dios. Y vivir por ella. Y vivir por ella. Dando la explicación Ajá. de la palabra. Cuando tú maduras en el conocimiento de la gracia de Dios y vives por ella, entonces Cristo mora en ti. En todas partes donde tú vayas, tú eres luz a las naciones. Porque hay tantas religiones y hay muchas religiones que dicen unas cosas y dicen otras cosas, pero no dan lo que significa la palabra de Dios. Precisamente porque son religiones. Aquí no es una religión. ¿Me entiendes? Porque Una congregación. la congregación de la esposa, la amada iglesia del Señor. Mira esto. Religión. Religión es igual a esclavitud. Aquí Dios no te llama para que tú seas esclavo. Aquí Dios no te dice a ti, no oigas música, ponte este pantalón, no te pongas esta camisa. No. Dios te dice a ti, por tu fruto te conocerán que eres mi hijo. ¿Cómo vas a andar tú? Así de fácil. ¿Ustedes creen que si yo llego a un supermercado o si yo estoy en mi trabajo y estoy maldiciendo y estoy a todo el mundo y estoy iracundo, podré darle luz a los demás que están ahí? ¿Ah? ¿Cómo? En ninguna manera. Pero eso no lo saben ustedes. Ustedes lo saben, entonces ustedes tampoco lo hagan. ¿Sí me explico? No rechazan. ¿Ah? No rechazan a él. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos en todas partes del mundo de hablar en gracia. Mira, cuando tú llegas y le dices tú vas caminando y le dices a una persona que Dios te bendiga, la misma persona muchas veces rechaza. Que Dios me bendiga. No sé cuándo me irá a bendecir, porque todo el mundo me dice que Dios te bendiga. Pero si tú le dices bendecido, que el ángel de Dios, mira, que Dios hoy abra las puertas y ventanas de los cielos y te prospere. ¿No es en gracia que estás hablando? ¿Y cómo se siente esa persona? Le estás llevando luz a las naciones. ¿Me entiendes? Entonces, precisamente, nosotros tenemos que en todas partes estar llenos de la gracia de Dios. ¿Llenos de qué? De la gracia de Dios. Lleno en todo lugar. Olor de su conocimiento, olor fragante en Cristo, Señor nuestro. ¿Me entiendes? Que todo el mundo diga, mira, yo una vez tuve un accidente yendo a Santa Bárbara. Recuerdo yo que el ángel mío, yo iba en la tercera parte, en el tercer puesto. Y esto me viene ahorita a la mente. El ángel me sacó de aquí, por aquí me agarró y me puso en todo el pasillito. Aquí yo estoy en 2 puestos y yo estoy pegado aquí. El bus chocó con una mata de coquito, del coquito pequeño. Se subió sobre la mata de coquito y quedó girando. Los vidrios adelante se le partieron y el chofer y el copiloto salieron por el vidrio. Los 3 puestos, como un acordeón, se pegaron unos con otros. Por aquí me agarró el ángel y me puso aquí, en el pasillo. Muchos cayeron en la puerta, hubo fracturas, hubieron huesos partidos, hubieron todo. Alabado sea el Señor mi Dios. La Biblia que yo cargaba en mis piernas, con un estuchito, salió volando por la ventana. Luego la conseguí. Todas las carteras que iban en ese bus, de las mujeres que ahí iban, todas me las dieron a mí para que yo las llevara al terminal de Santa Bárbara.
Cualquier persona en la calle no te va a dar la cartera confiándote la cartera. ¿Qué vieron ellos en mí ese día? Lo primero que pudieron ver visto fue mi forma de hablar. Entonces la forma de hablar, hablar en gracia, es importante en la conducta y la misión de esta iglesia en gracia. Porque la gente va a confiar en ti. Se transfiguró. Entonces la gente va a confiar en ti. Y eso es lo que le falta a este mundo. Luz. Gente en quién confiar. Eso es lo que le falta a este mundo. Y está difícil. ¿Ah? Está muy difícil. Pero precisamente por eso estamos hoy aquí. Para que en esta universidad salgamos todos bien graduados. No sigamos perdiendo el tiempo. El que no quiere esto, no pierda más el tiempo. Pero el que quiere esto viene a recibir la gracia de Dios. Y te apuesto que esos son los llamados y los escogidos, los predestinados, los justificados y en los que Dios se va a glorificar. Hermanos, que ustedes fueron unos inservibles, eso fue en el pasado. Lo importante es que tú no lo sigas haciendo. ¿O no es así? Porque a los que antes conoció también los justificó. Para glorificarse Dios en cada uno de ellos. Por lo cual clamo, Abba Padre. Bueno, no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado que nos vino y nos salvó. ¡Ey! Con este pacto sagrado. Bueno. ¿Qué te pareció? Amén. Abba Padre, para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Declaro como una virgen, las presento como una virgen pura a Dios con una moral intachable. Y recibo en el amor de Dios que la llama flameante del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes, hoy con esta hermosa gracia, con este aceite divino, se pone más alumbrante, más luminosa para todas las naciones. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amados.